Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a este programa llamado Jóvenes con Propósito. Mi nombre es Germán Castillo. Y Adriana Rivera. Y nuestro propósito es que juntos crezcamos en el conocimiento bíblico de Cristo para poder vivirlo. Les recordamos que si tienen al alcance algo para poder hacer anotaciones, alguna libreta o su celular, sería muy bueno que pudieran escribir lo que estaremos platicando. Y recuerden que están sintonizando Radio Familia, la radio que cambia tu vida, por la 94.5 FM. También nuestro número de teléfono es 625-842-7774. Si gustan mandar un mensaje, un WhatsApp, si tienen alguna petición de oración o tienen dudas acerca de lo que estamos hablando, con gusto vamos a leerlos y poder contestar sus mensajes. Estaremos recordando los temas que vimos la semana pasada. Adriana nos va a recordar un poquito acerca de todo lo que estuvimos estudiando. Les volvemos a recordar que estamos viendo el tema de doctrina básica, que significa todo lo que un cristiano debería saber. La semana pasada vimos acerca de quién es Dios Padre. Y dentro de ese tema estuvimos hablando de la importancia de pensar correctamente acerca de Dios, ya que esto va a determinar nuestra manera de vivir. Y lo importante de esto es que el no pensar de una manera correcta acerca de Dios es crearnos un ídolo. ¿Por qué? Porque si no estamos creyendo en el Dios que nos dice la Biblia, entonces estamos haciendo un Dios conforme a nuestra imagen, conforme a nuestros deseos, conforme a nuestro pensamiento. Sin embargo, no es el Dios bíblico. También hablábamos de que nosotros vamos a reflejar lo que realmente creemos a través de nuestra manera de vivir. No importa qué credos tan bonitos podamos tener, no importa todo lo bonito que pueda salir de nuestra boca, si en nuestra manera de vivir reflejamos lo contrario. Es ahí donde podemos examinarnos y saber realmente quién es Dios para nosotros. También estuvimos hablando acerca de los atributos de Dios, y estas son las características de quién es Dios, cómo es Dios. Y algunos de ellos es que Dios es eterno, es omnisciente, es omnipotente, es justo, es santo, es inmutable, entre muchos otros. Esto es pensar correctamente acerca de Dios, acerca de quién es Él. Y también vimos algunos de sus nombres y cómo todas estas cosas vamos a poder encontrarlas también en Cristo y en el Espíritu Santo, ya que más adelante lo vamos a ir hablando, pero comparten los mismos atributos al ser los tres Dios. Vamos a ver el día de hoy la persona de Dios el Hijo, es decir, a Jesucristo, Jesús el Mesías. Y anexando a lo que Adriana estaba comentando hace un momento, hoy por la mañana uno de mis alumnitos me decía que en la película La Pasión de Cristo, ahí se podía ver muy bien quién era esta persona, ¿no? Jesús. Y haciendo conciencia un poco de ese comentario, pues me daba cuenta que las películas también pueden darnos un concepto de quién es Dios, pero pues si una película no está hecha con las bases bíblicas correctas, o si el director o las personas que escriben los guiones no conocen personalmente a este Dios, pues en pantalla se reflejará una persona totalmente diferente, ¿verdad? Y eso también es idolatría. Bueno, adentrándonos ya al tema de hoy, que es en la persona de Jesucristo, pues empezamos con una pregunta ordinariamente básica. ¿Quién es Jesús? Esta pregunta nos la deberíamos de hacer primero nosotros como hijos de Dios, o bien si no creemos como tal en Él, tal vez no creemos en sus características como Dios, como hombre, simplemente lo tenemos en cuenta como algún personaje histórico, algún maestro bueno que estuvo durante la historia, o bien un mito, una leyenda que nos han contado nuestros ancestros a lo largo de las generaciones. Bueno, pues empezando con esta pregunta vamos a poder definirlo de una manera bíblica. Jesús, Él es el Mesías o el Cristo. Ambos nombres significan lo mismo, solamente que uno está en hebreo, Mesías, y el otro está en griego, Cristo. Y los dos significan ungido o enviado de Dios. El nombre Jesús, que en hebreo es Yehoshua, significa Jehová salva, Jehová es mi salvación o Jehová es Salvador. Es la segunda persona de la Trinidad.
Y esta persona tiene una característica muy particular. Es que no es un semidios, no es un ser humano, no es solamente Dios, es 100% hombre, 100% humano y es 100% Dios, 100% divino. Y a diferencia de los gnósticos, quienes creen tener un conocimiento especial y más elevado de Cristo que el que la misma palabra expresa de sí, Jesús es el ser divino prometido para redimir a la humanidad caída por los pecados desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Cuando Dios promete que de la simiente de la mujer vendría quien aplastaría la cabeza de Satanás, que es la serpiente antigua, sin mencionar los cientos de versículos que profetizan la venida de este ungido. Entonces, Jesús ya por su nombre es mucho más que un personaje cualquiera. Su propósito es mucho, mucho más grande que simplemente ver un hombre que a lo largo de la historia hizo algo tan importante que no lo olvidamos. Y nos vamos a la segunda pregunta con eso. ¿Cuál fue su misión? Bueno, pues su principal objetivo fue glorificar al Padre y él mismo ser glorificado por el Padre. Luego, tomar nuestro lugar en aquella cruz como culpable para darnos su lugar de inocente. Es decir, acabar con el sistema de sacrificios de animales por los pecados en el antiguo pacto y establecer uno nuevo con su sangre. Un sacrificio perfecto y eterno para todos aquellos que crean. Así que parte de su misión es, primero, darle la gloria al Señor. Segundo, morir por nosotros, quitando ya esa necesidad de que animales inocentes tuvieran que morir por los pecados del pueblo de Dios, sino que Él se entregara de manera perfecta, ya que Él es perfecto, un ser perfecto. Ese sacrificio fue admitido de una manera perfecta y eterna. Ya no hay más necesidad de que animales inocentes con su sangre cubran los pecados algunos del pueblo, sino que en Él todos nuestros pecados son cubiertos. Todos nuestros pecados pasados, todos nuestros pecados presentes y todos nuestros pecados futuros. Cuando hemos creído en verdad en Cristo Jesús, su sangre es tan poderosa que cubre por completo nuestros pecados. Cualquier persona que te enseñe lo contrario, pues pobrecita, necesita conocer a Jesús en verdad. Hebreos capítulo 7, versículo 26 al 28. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Así es que tenemos una gran oportunidad de parte de Dios para poder encontrar la redención que también proviene de Dios. Así que quiero aprovechar este espacio hasta el siguiente versículo para compartirles lo más increíble que existe en el universo, y esto se llama el Evangelio. Y este Evangelio consiste en el conjunto de las malas y buenas noticias de parte de Dios a los hombres para traer salvación o bien para traer juicio. Es decir, todos hemos pecado. En algún momento de tu vida has dicho alguna mentira, en algún momento de tu vida has robado, no sé, un peso, un dulce pequeño. En algún momento de tu vida has sentido ira contra otra persona, enojo, a lo mejor has sentido celos. En algún momento de tu vida no has guardado los días que le corresponden al Señor para que lo busques, para que lo conozcas. Tal vez no has ido a la iglesia. En algún momento de tu vida has mentido a tus papás o los has ofendido o has hablado mal de ellos a sus espaldas. En algún momento de tu vida pudiste ver con lujuria a otra persona. En algún momento de tu vida pudiste envidiar algo que le pertenecía a alguien más. El punto de lo que estoy diciendo es, en algún momento de tu vida transgrediste la ley de Dios y eso te convierte en un pecador. Y la palabra dice, todos hemos pecado. Y si la palabra dice todos, es todos hemos pecado. Todos somos pecadores, ya que nuestra naturaleza pecaminosa con la que nacemos nos conduce nada más que a pecar. Así que todos somos pecadores. Y esto es
muy malo para el ser humano, ya que Dios no se va a quedar de brazos cruzados contra los pecadores. Para aquellos que dicen que Dios odia el pecado, pero ama al pecador, pues es una total mentira. Para empezar, ni siquiera viene en la Biblia eso. Dios no odia el pecado y ama al pecador. Dios odia el pecado y odia a quien lo practica. Y Él es claro. Sin embargo, al mismo tiempo es tan misericordioso que Él dice que no quiere la muerte del que muere, sino que quiere que vivan, quieren que se arrepientan. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Y aquí, el final de las malas noticias es que Dios ha dictaminado un día para acabar con el pecado. En ese día Él traerá juicio para todas las naciones, y todos se enfrentarán ante el juez sublime, y todos los que no creyeron en su nombre serán hallados culpables. Nadie podrá tener una excusa, nadie podrá decirle, yo no te conocí, nadie podrá decirle, es que esas personas hacían más mal que yo. Nadie. ¿Por qué? Porque todos ellos serán hallados culpables. Pero en Cristo Jesús, quien subió a la cruz y cargó nuestros pecados, para que todo aquel que crea en su nombre tenga vida eterna, un corazón nuevo, una mente nueva, seremos salvos. No hay necesidad de enfrentarnos ante ese juicio horrible. ¿Por qué? Porque ya lo habremos hecho cuando Jesús sufrió las consecuencias de nuestros pecados en aquella cruz. Y eso es increíble de creer. Yo te exhorto, te animo a que pongas todas tus esperanzas en Cristo Jesús, ya que Él ya se subió a ese madero, ya sufrió las consecuencias, ya padeció la ira de Dios. Si tan solo tú crees en esto, tienes vida eterna y no hay nada que te pueda separar de esta realidad. No hay nada que te pueda separar de esta realidad. No hay nada que te pueda hacer a un lado del amor de Cristo. Si me pudieras acompañar a Lucas capítulo 24, versículos 25 y 27, dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. De la misma manera que nosotros conocemos a Dios el Padre o el Espíritu Santo, de la misma manera conocemos al Hijo. Y esto es a través de las escrituras. No hay, queridos oyentes, revelaciones especiales. No existen revelaciones especiales que no lleven al menos a sectas. ¿Por qué? Porque ya la revelación especial la tenemos en la palabra de Dios. Y la cuestión aquí es, todos los hijos de Dios hemos recibido al Espíritu Santo que nos ilumina del conocimiento de Cristo. Así es que el conocimiento de Cristo es común para la iglesia en todo el mundo. Y este conocimiento solamente nos lleva y nos apunta a la persona de Cristo Jesús. Lo que Jesús está diciendo en Lucas es que en camino a Maús, Él estaba hablando con 2 de sus discípulos después de resucitado. Y les abrió el entendimiento para que pudieran comprender cómo desde Moisés y por todos los profetas, las escrituras declaraban la persona de Cristo Jesús. Eva esperaba dar a luz al Mesías. Abel ofreció sacrificio agradable a Dios al asesinar a un cordero inocente y puro. José, hijo de Israel, representó la obra futura de Jesús al ser vendido por 20 monedas de plata por sus hermanos. El arca apunta a Cristo por medio de Noé, predicando arrepentimiento y salvación si subían a aquel navío. Abraham, a través de su descendencia. Isaac, el hijo de la promesa, al ser ofrecido por Abraham como sacrificio, pero Dios proveyéndose a través de un cordero. El sistema sacrificial que apuntaba al derramamiento de sangre inocente para cubrir el pecado de los culpables. Su misión también fue preparar a los hombres que llamó apóstoles para que comenzaran su iglesia. Así es que la persona de Cristo Jesús es increíble porque no nada más la encontramos en el Nuevo Testamento. Pese a que muchas personas ignoran que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento podemos encontrar la revelación de la persona de este Cristo en el Antiguo Testamento. Y la cuestión es que desde Génesis, Dios nos declara cómo este ser maravilloso vendría a este mundo a traer redención. Y en cada pasaje podemos ver la luz de lo que vendría a suceder en el futuro. También es importante recordar que Jesús es la palabra. ¿Y para qué usamos las palabras?
Las palabras las usamos para comunicarnos. Jesús es la revelación de Dios mismo. Y muchas veces podemos decir esto de una forma, no sé, monótona, porque lo hemos escuchado en la iglesia, porque lo hemos leído en la Biblia, que Jesús es la imagen del Dios invisible, que Jesús es la revelación de Dios el Padre. Pero cuando no profundizamos en esto, no podemos entender la magnitud de esto. ¿Y qué significa esto? Que Cristo mismo es Dios, que así como Jesús es Dios, podemos encontrar los mismos atributos en Él. Es decir, mucha gente tiende a separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, y posiblemente tú has escuchado algo de esto, ¿no? Que dicen, es que el Dios del Antiguo Pacto y el Dios del Nuevo Pacto. No, es exactamente el mismo Dios. Y muchas veces tienden a hacerlo porque en el Antiguo Pacto había muertes de naciones, etc. Y en el Nuevo Pacto no es así. Sin embargo, podemos encontrar exactamente el mismo carácter que tiene Jesucristo en el Antiguo Pacto. Entonces, es algo demasiado profundo, que Jesús es la revelación de Dios mismo. No sé qué quieras compartir de esto. Es muy grande todo esto que está diciendo Adriana, porque, como dije, algunos tienen a Jesús en este concepto de un personaje histórico nada más. Alguien que vino a la tierra y que a lo mejor causó un gran impacto, pero es mucho más que un personaje histórico, porque los personajes históricos hacen algo revolucionario, seguramente, y queda grabado en la historia de manera que las siguientes generaciones pueden conocer lo que sucedió. Pero la cosa es que Jesús no es así. Jesús sigue vivo. ¿Por qué? Porque Él es mucho más que un personaje. Él es el ser que te creó a ti, que estás escuchando y que nos creó a nosotros y que creó este mundo. Entonces es mucho más profundo que ello, y por eso es tan necesario que nosotros lo busquemos con fervor a través de la Escritura, que Él mismo nos da para que ahí lo podamos encontrar. Así es. Y hablando de esto, de que Jesús es la revelación de Dios mismo, esto también significa que Jesús es el centro de nuestra fe. Todo lo que nosotros creemos y somos gira en torno a Jesucristo. Otra cosa importante que queremos mencionarles es que Jesucristo es 100% humano y también es 100% Dios. Primero vamos a profundizar un poco acerca de por qué decimos que Jesucristo es 100% humano basado en lo que menciona la Biblia. En número 1, Jesús fue tentado. Ahora, algunas de las características o cosas que vamos a mencionar aquí son pocas de todo lo que puede venir en la palabra. Sin embargo, como lo habíamos mencionado antes, estar hablando exactamente de cada cosa pues nos llevaría a demasiados programas. Entonces, número 1, Jesús fue tentado. En Hebreos 2:18 dice, puesto que Él mismo sufrió la tentación, es poderoso para ayudar a los que son tentados. Y esto es algo que, como seres humanos, pues también nosotros podemos experimentar. Número 2, Jesús sentía cansancio. En Juan 4:6 dice, ahí estaba el pozo de Jacob y cómo Jesús estaba cansado del camino. Se sentó ahí junto al pozo. Eran casi las 12 del día. Entonces, está hablando de que realmente su cuerpo sentía cansancio. Y muchas veces pensamos, bueno, pero es que era 100% Dios, ¿cómo que sentía cansancio? ¿Cómo que tenía que pasar estas cosas? Pues así era 100% humano y era 100% Dios. Mientras que dicen Colosenses que en Él habitaba toda la plenitud de la deidad, al mismo tiempo estaba en un cuerpo como el de nosotros, y así es como se sentía. El siguiente punto es que tenía hambre y sed. Juan 4:7 y Juan 19:28. Dice, una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Este versículo es junto con el que leí anteriormente, que Jesús estaba sentado, que estaba cansado, y luego enseguida dice, una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Entonces, esto habla de que Él sentía sed, igual que nosotros tenemos necesidad de comer, de descansar, de dormir, de tomar agua. Estas mismas necesidades tuvo Cristo, que es lo que mencionaba Germán al inicio. Los gnósticos que llegaban a decir que Jesús era un fantasma, que era un espíritu, que no podía ser 100% carne, etc. Pues esto es totalmente una mentira, porque en la palabra vemos que Jesús sí compartía las características que tenemos nosotros como humanos. Y en Juan 19:28 dice, después de esto,
Y como Jesús sabía que ya todo estaba consumado, dijo, tengo sed, para que la escritura se cumpliera. En esta parte está hablando cuando Jesús le ofrecen vinagre. Sin embargo, está expresando abiertamente que tiene sed. El siguiente punto de por qué Jesús es 100% humano es que Jesús se entristecía. Que en Mateo 26:37 dice, Jesús llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a ponerse triste y muy angustiado. Esto está hablando de cuando los lleva al Getsemaní. Sin embargo, está a punto de pasar que arresten a Jesús y va a ser crucificado, etc. Sin embargo, habla de que tenía tristeza, así como tú y yo podemos sentir tristeza. Y de hecho, llegó a un grado de estrés, de angustia tan grande Jesucristo, que es cuando pasa que empieza a sudar sangre, ¿no? Y esto es increíble cuando pensamos en cómo es un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Cuando muchas veces tú y yo podemos sentir esa tristeza, esa angustia, esa ansiedad, esa soledad, o cómo ver cómo fue abandonado por sus amigos. Todo esto que Jesús vivió era 100% humano y experimentó las mismas emociones que tenemos tú y yo, obviamente sin pecado. Sin embargo, Él sí se puede compadecer de todo lo que nosotros somos como seres humanos, y era necesario que lo fuera para que realmente pudiera salvarnos. El siguiente punto es que tuvo una genealogía. En Mateo 1 dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y en el versículo 17 dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia a Cristo, hasta Cristo 14. Entonces, al igual que tú y yo, así como nosotros tenemos nuestros padres, tenemos tíos, tenemos abuelos, algunos podemos todavía poder rastrear nuestra genealogía, quizás hasta nuestros tatarabuelos, etc. Y sin embargo, esta característica la compartió Cristo. Tuvo toda esta familia. Y estaría muy interesante en algún punto poder hablar de estas personas que para nada eran personas perfectas ni familias perfectas, sino todo lo contrario. Y por último, en este punto de por qué Jesucristo, podemos ver en la palabra que fue 100% humano, es porque nació de una mujer. En Gálatas 4:4 dice, pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo que nació de una mujer y sujeto a la ley. Y obviamente todos los seres humanos tenemos que nacer de una mujer. No podemos nacer, no sé, como las tortugas, no nos dejan en un huevo en la playa, etc. Sino que nacemos de una mujer y es otra de las características que lo hace 100% humano. Es increíble todo esto porque misma palabra dice, no socorrió a los ángeles. Es decir, Jesús no fue para salvar a los ángeles, es decir, a estos ángeles que desobedecieron en un tiempo al Señor, sino que tomando forma de siervo, es decir, como la nuestra humana, Él vino y el socorro fue para nosotros. Y Él experimentó todos estos dolores y todas estas sensaciones humanas completamente, así que, igual como dicen Hebreos, Él es este sacerdote que nos entiende perfectamente y nos podemos acercar confiadamente a Él. Él comprende cada una de nuestras aflicciones y de nuestras debilidades, porque Él atravesó también por ese cuerpo débil, sin pecar, pero experimentando esa debilidad también. El siguiente punto es que vamos a entrar en que Jesús es 100% Dios. Mientras Adriana nos acaba de explicar cómo es que Jesús es 100% hombre, 100% humano, Él también es al mismo tiempo 100% Dios. Y esto, como decía hace un rato, no lo convierte en un semidios, 50 y 50. No es así. Él es enteramente un ser humano y al mismo tiempo es Dios. Como primer punto para darle base a este comentario es que Él perdonó pecados. Si me pudieran acompañar a Marcos capítulo 2, perdonó en tiempo pasado, ¿verdad? Más bien Él perdona pecados. Marcos capítulo 2, versículos 5 al 7, dice: Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla éste así?
Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Esta cualidad es específica de Dios y quiero explicar por qué solamente Dios puede perdonar pecados. En la iglesia tradicional, es decir, la iglesia católica romana, se enseña que tú puedes ir con una persona que está en un cuartito pequeño o en un espacio pequeño y tú le confiesas tus pecados y éste tiene la autoridad de parte de Dios de perdonarte, lo cual es una completa blasfemia, porque ningún ser humano puede perdonar pecados, sino solamente Dios. Y aquí la explicación. Cuando una persona te ofende, tú no puedes mandar a tu mejor amigo o a tu primo o a tu prima o al vecino o a un conocido a decirle, oye, ve y perdona a este que me ofendió. Esa persona no puede perdonar por ti. ¿Por qué? Porque el ofendido eres tú. Tú debes de ir o cuando esa persona vaya, de perdonar, si es el caso, ¿verdad? Porque tú eres el ofendido. De la misma manera, si yo voy y le robo a un banquero y me siento muy mal por lo que hice, voy con mi vecino y le digo, oye, perdóname por robarle al banquero. El vecino va a decir, pues órale, a lo mejor te sientes mal, ¿verdad? Pero creo que yo no soy la persona con quien debes de venir. Yo no puedo perdonarte porque no me ofendiste a mí, no me lastimaste a mí, no me robaste a mí. Así es que, ¿por qué es que solamente Dios puede perdonar pecados? Porque Él es el único ofendido. Los pecados es la transgresión de su ley. Así que cuando pecamos, le ofendemos a Él, no a otro hombre, no a una criatura. Ofendemos a Dios mismo. Él es el único que tiene esta capacidad de perdonar pecados, porque Él es el que se ofende cuando pecamos. Así es que, ¿cómo es posible que un ser humano pueda perdonar pecados? Es una tontería que un ser humano se atreva a perdonar pecados. ¿Por qué? Porque cuando pecamos no ofendemos a ese ser humano, sino a Dios. Y pues tampoco un ángel ni ninguna otra cosa puede perdonar pecados. Y como los fariseos le contestaron en el antiguo pacto, cuando se menciona a Dios, a Jesucristo como Jehová, que es como generalmente lo leemos en la Biblia, menciona muy claramente la Biblia que cuando dice yo soy Dios y Él es quien perdona las transgresiones, los pecados, constantemente en los salmos vemos que acuden a Él, a este perdón de pecados. Entonces es una característica divina y esta característica la tiene Jesucristo. Entonces esta característica nos apunta totalmente a que es 100% Dios, porque no hay ningún otro ser que pueda tener esta cualidad. Y como Dios no comparte esa divinidad, solamente es Dios, entonces Cristo es Dios. Así es, y lo vemos en diferentes ocasiones en el Nuevo Testamento que Jesús se encuentra perdonando pecados. Y, querido oyente, te voy a decir por qué. Porque Jesús es el ofendido cuando pecamos. Jesús es la persona ofendida cuando tú y yo transgredimos la ley de Dios. ¿Adivina por qué? Bueno, no adivines por qué es pecado. Piensa por qué. Porque Él es Dios. Salmos 86:5 dice, pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan. Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Qué blasfemia si Jesús no es Dios al atreverse a perdonar pecados a otras personas. Obviamente esto sería falso, no serían perdonados en verdad, porque simplemente sería un usurpador de esta cualidad divina. Sin embargo, no es así. Él es Dios y tiene la plena capacidad de perdonar tus pecados, porque lo es. Segundo punto es, Él recibe adoración. Si ahora me pudieras acompañar a Mateo capítulo 2, versículo 11. Dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Estos son los regalos para un rey. Pero un niño en un pesebre, un niño, bueno, no, ya no estaba en el pesebre, ya estaba en la casa, ya había pasado rato de que había nacido. Entran estos magos, estos astrólogos, le entregan regalos y adoración a este niño. ¿Cómo es posible? Pero qué tremenda blasfemia si este personaje que acaba de introducirse en la historia no es Dios. Qué tremenda blasfemia lo que estamos viendo aquí, que estén adorando a un ser creado. Lo más importante de todo esto es ver en la persona de Cristo Jesús la completa deidad desde que era un bebé.
porque era reconocido así por las personas que tenían un contacto con él. En Juan, capítulo 9, versículo 38, dice: Él entonces dijo: Creo, Señor, y le adoró. Mateo 28, 9 dice: Y he aquí que Jesús le salió al encuentro diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Mateo capítulo 14, versículo 33. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo: En verdad eres Hijo de Dios. Apocalipsis capítulo 5, versículo 13. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Adorar a alguien aparte de Dios es un pecado terrible. La idolatría es detestable para Dios, tanto así que mató en el instante a Herodes Agripa cuando recibió adoración del pueblo en Hechos capítulo 12. Dios detesta, aborrece la idolatría. ¿Cómo podría permitir que este Jesús reciba adoración mientras Herodes Agripa fue asesinado y comido por gusanos cuando no dio la gloria a Dios? ¡Qué terrible incongruencia! A menos que Jesús sea Dios. Como siguiente punto es que Jesús dijo que Él y Dios son uno. Juan capítulo 10, versículo 30 dice: Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Juan capítulo 5, versículo 17 y 18 dice: Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y aquí es interesante porque los judíos, cuando había una mención acerca de un hijo y un padre, tenían un concepto un poquito diferente al que tú y yo tenemos en nuestra cultura, donde generalmente se deshonra a los padres. Y es que el hijo venía en completa representación del padre, es decir, con la misma autoridad, es más, como si fuera el mismo padre quien viniera a través de esta persona. Así que para los judíos era terrible que Jesús estuviera diciendo: Dios es mi Padre, porque se hacía como Dios. El siguiente punto es que en Él habita toda la plenitud de la deidad, como mencionaba Adriana hace un momento. Y es que en Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hebreos capítulo 1, versículo 2 al 3 dice: En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y es por eso que la palabra nos enseña que Cristo es la expresión misma de todo el carácter de Dios, y por eso a través de Él tenemos camino al Padre. De otra manera nos era completamente imposible tener un acceso a Él, pero ahora que Él ha sido manifestado a este mundo, podemos conocer a Dios plena y cabalmente, en su persona, porque Él es Dios. El siguiente punto es que el Verbo es Dios y habitó con nosotros. Juan capítulo 1, versículos 1 al 4, versículos 9 al 11 y versículo 14 dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria
como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y como último punto, bueno, tenemos muchos más, pero para no profundizar más en el tiempo, dijo que Él es el yo soy. Recordemos que así es como se presentó Dios, así es como se presentó Jehová ante Moisés cuando estaba hablando con él en aquella zarza ardiendo, que le pregunta a Moisés: oye, ¿y quién voy a decir que me envía? ¿Qué les voy a decir a ellos cuando diga de parte de quién voy? Y Dios le dice: diles así, te envía el yo soy, o el yo soy el que soy. Es decir, esta palabra que nosotros comúnmente tenemos como Yahweh, o como Jehová, o como Yahvé. Es decir, yo soy autosuficiente en mí mismo. No podemos atribuirle un concepto a Dios porque Él es una persona infinita. De la misma manera, su nombre es infinitamente explicado en sí mismo. Él es el yo soy. En Juan capítulo 8, versículo 58, Jesús dice: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. En Juan capítulo 8, versículo 24 dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Para las personas que dicen: no, es que Jesús nunca dijo que Él era Dios. Jesús claramente hacía saber con su vida, con su ministerio, con sus obras y con su palabra quién eres y quién es Él. Y cómo a través de las Escrituras en el Antiguo Testamento revelaban toda su deidad. También vamos a hablar un poco acerca de cómo es el reino de Jesucristo. Porque este reino, el reino de Jesús, es un reino al revés, donde Él se hace siervo para salvarnos, a diferencia de lo que esperaban los judíos o de que nosotros pudiéramos pensar ahora, ¿no? Si nos dicen va a venir un libertador, un líder, etcétera, tendemos a pensar en alguien grandioso. Podemos pensar, si nos dicen piensa en algún líder de la historia o algo así, podemos pensar en Alejandro Magno, en Hernán Cortés, no sé, en estos personajes. Sin embargo, el reino de Jesucristo es al revés, y Él se hace un siervo. En Filipenses 2, 6 al 8, dice: quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y todavía, si ponemos más atención en el versículo, dice que no solo se hizo obediente hasta la muerte, sino que fue una muerte de cruz. Y si podemos recordar, esta muerte era algo vergonzoso, era algo humillante, era algo para personas que eran maleantes. Entonces fue algo humillante. Otro punto de por qué el reino de Jesucristo es al revés es que Él nace en un pesebre. Y esto es muy importante porque lo mismo, ¿no? Si estaban esperando al Mesías prometido, que se le había prometido desde Eva, que todo el pueblo judío había escuchado que iba a venir un libertador, un salvador, el que iba a llevar sus pecados, etc. Y quizás estaban esperando que naciera en el palacio, quizás estaban esperando que naciera en Jerusalén, etc. Sin embargo, nace en un pesebre. También otro punto es que Cristo no era atractivo. En Isaías 53:2 dice: no tendrá una apariencia atractiva ni una hermosura impresionante. Lo veremos, pero sin atractivo alguno, para que más lo deseemos. Entonces, Jesucristo no era atractivo, y esto tiene que ver con lo mismo, con que igual que los judíos podemos tener cierta imagen de un libertador, de un líder. Sin embargo, Cristo viene y nos enseña que todo es al revés. Y podemos verlo no solo en estos puntos, sino aun cuando Cristo nos pide que perdonemos, que nos humillemos, el que quiera ser el mayor tiene que servir a todos, etc. Entonces su reino siempre es al revés de lo que nos ha enseñado nuestra cultura. Otro punto importante es que Jesús era fuerte. En Mateo 21:12 dice: al entrar Jesús en el templo de Dios, expulsó de ahí a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Y en qué parte nos habla esto que Jesús era fuerte? En que volcó las mesas. Imagínense esta escena, Jesús entrando y empieza a aventar todo. Para esto se necesitaba tener cierta fuerza.
porque generalmente se piensa que las mesas eran de piedra. Entonces, imagínense esta escena. ¿Y por qué esto es importante? Porque lo hablábamos la semana pasada, que muchas veces la gente tiene una idea equivocada de Dios al decirle Diosito. Vamos a pedirle a Diosito que nos ayude. Como si Él fuera un Dios débil, un Dios que casi nosotros tenemos que ayudarlo a Él en vez de Él a nosotros, etc. Y no es así. Jesús fue un hombre, estamos hablando de la parte física, fue un hombre fuerte, o a diferencia de lo que nos pintaron estas, las pinturas más famosas que conocemos de Jesús, ¿no? Que tiene el cabello rubio, tiene la cara tan fina, tiene los ojos de color, es tan delgado, una figura que se ve casi femenina, ¿no? Sin embargo, no es así. Recuerden que Jesús trabajaba, era un carpintero. No me imagino a Cristo con las manos quizás bien lisitas, ¿no? Como las pintan en estos dibujos, sino que era un hombre fuerte. El otro punto es que las personas se acercaban a él. En Lucas 15:1 dice: todos los cobradores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. En Lucas 18:15 dice: la gente llevaba a los niños a Jesús para que los tocara. Cuando los discípulos vieron esto, los reprendieron. También tenemos la historia del centurión, de cuando le hablan para esta niña que resucita, cuando lo invitan a una boda. Entonces la gente se acercaba a Jesús. ¿Y por qué esto es parte de tener un reino al revés? Porque si nosotros conocemos hoy en día una persona de mucha influencia, una persona que va a ser un salvador, imagínense, nos estamos yendo a imaginar en ese momento. ¿Qué pasa con las personas que tienen mucha influencia? Pues los líderes actuales son personas inalcanzables. Si tú quieres, no sé, hacer una cita con alguna persona que tiene influencia o poder, pues van a tardar mucho tiempo en dártela. Sin embargo, Jesús era una persona alcanzable. No tenía nadie que hablar con sus secretarias, ni tenían que hablar con sus encargados, ni hacer filas de 10 minutos. Era tan alcanzable que aún le podían llevar a los niños para que los bendijera. Y si recordamos en aquel tiempo, pues los niños, las mujeres no tenían mucho valor. Sin embargo, para Cristo sí, y tenía tiempo para ellos. Y esto me recuerda que un verdadero pastor debe de oler a oveja. Y pienso en el Salmo 23 cuando dice que Él es un pastor y que nos va a pastorear. Entonces, es tan así que es un verdadero y fiel pastor que Él no era inalcanzable para las personas y no sigue siendo inalcanzable para nosotros. Es alcanzable, podemos estar cerca de Él, podemos tener comunión con Él, podemos ir a su presencia a través de su sacrificio. Otro punto es que lavó los pies de sus discípulos, que esto era un trabajo meramente para los que eran esclavos o servidores de las casas. Otro punto es que disfrutaba pasar tiempo con sus amigos. En Juan 11:5 dice: Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Si recuerdan, estos tres personajes se mencionan algunas veces de cómo iban a la casa de ellos, cuando resucita Lázaro, que le hablan a Jesús, tenían esa confianza y le dicen: háblenle a Jesús para que haga algo. También cómo viajaban siempre juntos él y sus discípulos, también cómo fueron a una boda y también llevó a sus discípulos. Entonces era una persona que disfrutaba pasar tiempo con sus amigos, era una persona otra vez alcanzable para los demás. Y por último, en Colosenses y en Hebreos 1 nos menciona esto acerca de Cristo. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y esto es muy importante porque en el Antiguo Testamento nos menciona que solamente Jehová es creador de todo. Y cuando nos menciona el primogénito de toda la creación, no nos está hablando de que fue creado primero. La palabra ahí que viene en la Biblia originalmente es la palabra que significa preeminencia, que Él está por encima de todo lo que ha sido creado. Versículo 17, Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden.
Nos está hablando de la eternidad de Jesucristo. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para tener la preeminencia en todo, porque al Padre le agradó que en él habitara toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y en el capítulo de Hebreos 1 dice: en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas y ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha recibido un nombre más sublime que el de ellos. El significado de estar sentado a la diestra de Dios es el mismo significado que tener la misma autoridad que Dios tiene. Y otra vez volvemos a lo mismo. No hay nadie que comparta la deidad que Dios tiene. Entonces, si Cristo está sentado a la diestra de Dios, si Cristo es creador, si Él existe desde antes de todas las cosas, Jesucristo es Dios mismo. Es tan increíble profundizar en todo esto. Y conocer a la persona de Cristo Jesús nos hace emparentarnos con Él en verdad. Tener una plena confianza de que Él es quien dice ser. Si Dios no se envió por nosotros, si Dios no murió por nosotros en aquella cruz, yo no creo que Dios nos ame como dice que nos ama. Yo creo que es falso o que simplemente quiere aparentar alguna cosa. Si es que Dios mandó a un ser creado, yo no creo que Él en verdad nos ama como la palabra dice que nos ama. Pero, como dice la palabra, que de tal manera Él nos ha amado a nosotros que dio a su Hijo único para morir por nuestros pecados. De manera voluntaria, Cristo dice: nadie me quita la vida, yo la doy y yo mismo la vuelvo a tomar. Este Dios se entregó a sí mismo para perdón de nuestros pecados. Yo creo que este Dios en verdad nos ama, porque a sí mismo se entregó. Si hubiera sido Dios ahí en el cielo entronado y diciéndole a alguno de sus ángeles: oye, tú ve y entrégate por los seres humanos para que ya estemos en paz ellos y yo. Sinceramente, yo desconfiaría si así fuera toda una eternidad de este Dios, porque sabría que hay falta de amor. Pero no es así. Él a sí mismo se dio por amor a nosotros. Los atributos de Dios en la persona de Jesús son tan claros en su palabra que no nos dejan otra opción más que confiar más en Cristo Jesús. Y es que Jesús posee todos los atributos de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos, entre ellos que es omnisciente. Si lo recuerdan, cuando recién comenzábamos este programa, hablábamos de la omnisciencia como el atributo de todo el conocimiento. Dios posee todo el conocimiento. En Juan capítulo 16, versículo 30 dice: ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Y particularmente Jesús conocía los pensamientos de las personas. Así es que no es raro que la respuesta de algunos era maravillarse, pues cómo es que nada se le podía esconder al conocimiento a Jesucristo, porque Él todo lo conoce, todo lo sabe. Él es eterno. Juan capítulo 1, versículo 1 al 2 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Aquí lo que denota estas palabras es que cualquier momento que sea aquel principio, Jesús ya estaba ahí. Cuando el principio comenzó a existir, Jesús ya existía con Dios, porque dice que este Verbo era Dios. Es inmutable, es decir, no cambia. Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él no cambia y para siempre es. Sus características, su carácter, su esencia no cambia nunca, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Muchas personas dicen: es que hay dos dioses, uno en el Antiguo y uno en el Nuevo Testamento. Y es la misma persona, y es Jesucristo.
el mismo que nos está dando gracia ahora para que nos arrepintamos de nuestros pecados antes de que el juicio horrendo llegue al mundo, es el mismo que extendía gracia y misericordia a las naciones perversas que hacían cosas horribles en el mundo antes del Nuevo Testamento, hasta que Dios llevaba ese juicio. Él es creador de todo. Juan 1:3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Hebreos 1:2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En el mismo capítulo 1 de Colosenses dice que Jesucristo sostiene toda la creación. Todo lo que nosotros conocemos está unido en sí mismo porque Él se encarga de unirlo. Al fin y al cabo, ese espacio que hay entre los átomos más pequeños es Jesucristo sosteniendo toda la creación. El mismo creador que nos diseñó y que nos puso en este planeta es el mismo que se encarga de que tú y yo sigamos viviendo. Y esto es asombroso porque estamos hablando de la persona que fue crucificada en aquel madero. Es Salvador y digno de adoración, como último de los puntos que vamos a ver ahorita. Oseas, capítulo 13, versículo 4. Y escuchen y pongan mucha atención a estos versículos porque voy a hablar tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Vean la similitud que existe entre ambos. Oseas capítulo 13, versículo 4. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Y este es Jehová hablando. Isaías capítulo 45, versículo 21 y 23. Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio, y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Lucas capítulo 2, versículo 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hebreos capítulo 5, versículo 8 al 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Filipenses capítulo 2, versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Qué curioso que mientras Jehová en el Antiguo Testamento habla de sí mismo sobre estas características como Salvador, como Redentor, como Dios justo, al mismo tiempo en el Nuevo Testamento son las mismas características que se les atribuyen a Jesucristo. Él es Salvador, Él es Redentor. Como por ejemplo, en el Antiguo Testamento dice, en Isaías capítulo 43, versículo 10 al 11, vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo soy el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 al 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Dios nos dice que Él es nuestro Redentor en Isaías capítulo 44, versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros en la justicia
de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¡Qué increíble! Y puedo seguir con muchos más versículos al respecto. Jesucristo es este Dios, Jehová revelado a nosotros para darnos eterna salvación y redención de nuestros pecados. Y esto es asombroso de verlo. Obra maravillosa del Señor. Es digno de que nosotros creamos en Él y nos sometamos a Él por completo, porque este no es un gobernante injusto como los que nos gobiernan hoy día. Él es Dios quien se dio a sí mismo. Si tú y yo nos sometemos a Él, Él nos da por herencia todo lo que existe en Cristo Jesús. Y eso es increíble. Ese es nuestro Dios. No tengo nada que agregar. Creo que la Biblia se explica y habla por sí sola. Solo puedo decir que qué hermoso es conocer a Jesucristo, la entrada que tenemos al Padre a través de Él, su gracia, y el poder tener la seguridad que es Dios mismo y que tiene el poder para salvarnos y librarnos de nuestro propio pecado, que tiene el poder para transformarnos, para santificarnos y, como dice en Efesios, para irnos transformando a la medida del varón perfecto, que es Él mismo. Entonces, me gusta mucho hablar de estos temas, también el poder comparar por qué creemos en la Trinidad y cómo la palabra da todos estos atributos a Jesucristo, a Jehová, y también vamos a ver después al Espíritu Santo. Esto, desde que yo empecé a conocer la palabra, trajo mucha seguridad a mi vida, trajo mucha confianza, y esperamos que esto también pueda causar y crecer en ustedes, que puedan enamorarse cada vez más de Jesucristo, que puedan desearlo cada vez más en sus vidas, en su corazón, su presencia en ustedes. Y si alguien nos escucha que no conoce a Cristo, como mencionaba mi esposo, ahí está Jesús. Él pagó todos nuestros pecados. Solamente hay que arrepentirse y creer por fe en que Él es suficiente para salvarnos y para perdonar nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y que a través de Jesucristo tenemos acceso al Padre, que a través de Jesucristo somos lavados y somos justos. Si nos está escuchando una persona que tiene este peso del pecado sobre él, arrepiéntete y descansa en Jesucristo. No tienes que seguir viviendo como lo has hecho hasta ahorita, no tienes que seguir con esta desesperanza, con este vacío, quizás con esta depresión, con esta soledad que puedas llegar a sentir. En Jesucristo tenemos todo, tenemos perdón, tenemos salvación. Él nos hace santos, pero también nos da de su gozo, de su plenitud, de su paz, y nos da de su amor. Empezamos a sentir cómo realmente alguien nos ama tan profundamente que se entregó por nosotros, y tan profundamente que Él prometió que va a estar con nosotros hasta el fin del tiempo. Entonces, arrepiéntete y ven a Jesucristo. Y los que ya conocen a Cristo, pues hay que seguir disfrutando de Él, conociéndole más. Y hasta aquí vamos a dejar el programa del día de hoy. No hemos terminado con este tema. La semana pasada vimos Dios Padre. El día de hoy, ¿quién es Jesucristo? La siguiente semana vamos a seguir con este tema y posteriormente vamos a ver quién es el Espíritu Santo. Entonces, no se lo pierdan a las 6 de la tarde. Estamos muy agradecidos y muy contentos de poder estar aquí con ustedes. Les recordamos que somos Germán y Adriana. Estamos en la 94.5 y que tengan una bonita tarde. Muchas gracias por escucharnos.